En 1614, alguien publicó la segunda parte de Don Quijote. Pero no fue Cervantes. Fue un hombre que se escondió detrás de un nombre falso, Alonso Fernández de Avellaneda, un nombre que no existe, que nunca existió, que era una máscara. Ese hombre cogió a Don Quijote, cogió a Sancho Panza, cogió los personajes que Cervantes llevaba 9 años construyendo, y escribió con ellos su propia historia. Sin permiso. Y antes de hacerlo, en el prólogo, se rió de Cervantes. Se rió de que era viejo, pobre y que tenía una mano inútil. La mano que Cervantes había perdido luchando por España en la batalla naval más importante de su siglo. Cervantes tardó casi un año en enterarse de que le habían robado. Y lo que hizo cuando se enteró convirtió al Quijote en lo que es hoy. Pero hay una parte de esta historia que nadie te cuenta. Porque 400 años después, seguimos sin saber quién fue Avellaneda. Cervantes murió sin saberlo. Y tú, ahora mismo, estás exactamente igual de a oscuras que un lector de 1615. Esta es la historia del mayor robo de la literatura española. Y del día en que un hombre mató a su personaje más querido para que nadie pudiera volver a robárselo. Para entender el robo, primero hay que entender lo que había que robar. En 1605, Cervantes publica la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Y pasa algo que no había pasado nunca con un libro en español. Se agota, se reimprime, pero se vuelve a agotar. En cuestión de meses hay ediciones piratas circulando por Lisboa, por Valencia, por Bruselas. Para 1612 ya está traducido al inglés. Para 1614 lo lee toda Europa. Don Quijote y Sancho Panza se convierten en lo que hoy llamaríamos un fenómeno de masas. La gente se disfraza de ellos en las fiestas. Aparecen en desfiles. Son personajes que se han escapado del libro y viven en la calle, en la conversación, en el imaginario de un imperio entero. Y aquí está la primera ironía cruel de esta historia. Cervantes había creado el primer bestseller global de la historia, y era pobre. Seguía siendo pobre. Porque en 1605 no existía el derecho de autor. Tú escribías un libro, se lo vendías a un impresor por una cantidad fija, y a partir de ahí el libro ya no era tuyo. Era de quien tuviera una imprenta y ganas de imprimirlo. Piénsalo un momento. El hombre que había creado a los dos personajes más famosos de Europa no tenía ningún derecho legal sobre ellos. Cualquiera podía coger a Don Quijote y hacer con él lo que le diera la gana. Y eso, tarde o temprano, iba a pasar. Lo que pasa es que Cervantes lo sabía. Sabía que su personaje era vulnerable. Por eso, durante años, fue dejando caer en cartas y prólogos que él, y solo él, estaba escribiendo la continuación. En 1613, en el prólogo de sus novelas ejemplares, lo anuncia casi como una advertencia. La segunda parte de Don Quijote viene, y la escribo yo. Era una forma de marcar territorio. De decir, este personaje es mío, no os acerquéis. No funcionó. Porque mientras Cervantes escribía despacio, con la lentitud de un hombre de casi 70 años que además tenía que ganarse la vida con otras cosas, alguien en algún lugar de España estaba escribiendo más rápido. Y con muy mala intención. Otoño de 1614. En Tarragona, en la imprenta de un hombre llamado Felipe Roberto, sale a la luz un libro con un título larguísimo, como se estilaba entonces. Lo voy a leer entero porque el detalle importa. Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. Compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas. Segundo tomo. La continuación. La segunda parte que Cervantes llevaba años prometiendo, firmada por otro. Alonso Fernández de Avellaneda. Natural de Tordesillas. Suena a persona real, ¿verdad? Suena a un señor concreto, con su pueblo, con su profesión, licenciado, con su nombre y sus 2 apellidos. No existe. Los historiadores lo han buscado durante 4 siglos. No hay ningún Alonso Fernández de Avellaneda en los registros de Tordesillas. No hay rastro de ese licenciado en ninguna universidad. El nombre es una máscara. Una identidad inventada para esconder a quien de verdad escribió el libro. Y volveremos a eso, porque es la parte más fascinante de toda la historia.
Pero primero, lo que el libro contiene. El falso Quijote de Avellaneda coge a los personajes de Cervantes y los manda a Zaragoza, a unas justas. Don Quijote pierde, lo humillan, y termina encerrado en un manicomio de verdad, la casa del Nuncio, en Toledo, que era un psiquiátrico real de la época. Sancho deja de ser el escudero entrañable y se convierte en un criado glotón y estúpido. Dulcinea es despreciada, reducida a una broma grosera. Donde Cervantes había puesto ternura, Avellaneda pone burla. Donde Cervantes había puesto humanidad, Avellaneda pone desprecio. Es como ver a alguien coger un personaje que amas y convertirlo en una caricatura cruel. Multiplícalo por 1000, porque es tu obra, la que tú creaste, la que te pertenece aunque la ley diga que no. Y luego está el prólogo. Porque Avellaneda no se limitó a robar. Antes de robar, insultó. En el prólogo de su libro falso, Avellaneda se ríe de Cervantes con una saña personal que todavía hoy incomoda leer. Le llama viejo. Le llama envidioso. Y, esto es lo más bajo, se burla de su mano. Porque tienes que saber una cosa de Cervantes. En 1571, de joven, había combatido en la batalla de Lepanto, la gran batalla naval contra el Imperio Otomano. Y allí recibió 3 disparos. 2 en el pecho. Y uno que le destrozó la mano izquierda y se la dejó inútil para el resto de su vida. No se la amputaron, pero no le volvió a funcionar. Lo llamaban el manco de Lepanto. Esa mano era su orgullo. Era la prueba de que había arriesgado la vida por algo más grande que él mismo. Y Avellaneda, el cobarde que se escondía detrás de un nombre falso, eligió precisamente esa herida para hacer sangre. Eligió burlarse de la cicatriz de un veterano de guerra. Y aquí, antes de contarte lo que Cervantes hizo con toda esa rabia, porque lo que hizo es una de las venganzas más elegantes de la historia de la literatura, quiero que pienses una cosa. Porque la respuesta de Cervantes no fue gritar. No fue denunciar. No fue desafiarle a un duelo. Fue algo mucho más inteligente. Cervantes cogió su pluma, y dentro de su propia novela, construyó una trampa perfecta para Avellaneda. Una trampa de la que el impostor no podría escapar ni en 400 años. Y empieza con una sola decisión, cambiar de ciudad. Imagina la escena. Cervantes tiene casi 67 años. Está escribiendo, despacio, la segunda parte legítima de su Quijote. Va por la mitad. Y un día le llega a las manos un libro. Lo abre. Y ve a sus personajes, los suyos, los que él parió, hablando palabras que él no ha escrito, haciendo cosas que él no ha imaginado, humillados por una mano ajena. Y en el prólogo, su propia herida de guerra convertida en chiste. La mayoría de la gente, en esa situación, habría hecho una de 2 cosas. O hundirse. O explotar. Cervantes hizo algo que solo puede hacer un genio, convirtió el robo en material. Metió a Avellaneda dentro de su propia novela y lo derrotó allí, en el único campo de batalla donde Cervantes era invencible, la página. La primera decisión fue geográfica, y es brillante. En el Quijote falso, Don Quijote va a Zaragoza. Es un dato central del libro de Avellaneda. Así que Cervantes, que todavía no había escrito esa parte de su propia novela, tomó una decisión. Mi Don Quijote no irá a Zaragoza. Jamás. Para que cualquiera que lea los 2 libros sepa, sin ninguna duda, cuál es el verdadero. Y lo dejó escrito dentro de la ficción. En el capítulo 59 de la segunda parte, Don Quijote se entera de que existe un libro falso sobre él, y dice esto. No he leído ni jamás leeré la segunda parte, porque si está al modo de la primera, no me darán el gusto que me dieron. Anda, hermano, retírate, y déjame, que vamos camino de Barcelona, que en Zaragoza no quiero ir, por dar a entender al mundo que esa nueva historia miente. Léelo otra vez, despacio, porque es uno de los momentos más vertiginosos de toda la literatura. El personaje, Don Quijote, sabe que existe un libro falso sobre él. Y cambia su propia ruta dentro de la historia para demostrar que el otro libro miente. Esto, en 2026, lo llamamos metaficción. El personaje que sabe que es un personaje. El relato que habla de sí mismo. Lo hemos visto en 1000 películas, en 1000 series.
Pero nadie lo había hecho antes. Cervantes inventó este recurso, el más moderno de todos los recursos narrativos, por pura rabia. Para vengarse de un ladrón. Por eso, en el Quijote auténtico, Don Quijote y Sancho acaban en Barcelona. Por eso hay galeras, hay mar, hay un bandolero catalán llamado Roque Guinart. Todo ese tramo final de la novela, algunos de los capítulos más hermosos del libro, existe por una sola razón. Porque un impostor mandó al personaje a Zaragoza, y Cervantes se negó a pisar la misma ciudad que el ladrón. Piénsalo. Una de las obras maestras de la literatura universal tiene su geografía final determinada por una venganza. Si Avellaneda no hubiera existido, Don Quijote nunca habría visto el mar. Pero esto era solo el principio. Porque Cervantes no se conformó con cambiar de ciudad. Decidió ir más lejos. Decidió secuestrar a un personaje del enemigo. En el Quijote falso de Avellaneda hay un personaje secundario que se llama Don Álvaro Tarfe. Un caballero que acompaña al falso Don Quijote en algunas de sus aventuras. Cervantes lo coge. Lo arranca del libro del enemigo. Y lo mete en el suyo. En el capítulo 72 de la segunda parte, el Don Quijote auténtico se encuentra en una venta con este Don Álvaro Tarfe. Y aquí pasa algo que no tiene precedentes. El personaje robado del libro falso conoce al personaje verdadero. Y se da cuenta de que el que tiene delante es el de verdad, y que el otro, el del libro de Avellaneda, era un impostor. Cervantes hace que Don Álvaro Tarfe diga esto. Aunque cause admiración ver dos Don Quijotes y dos Sanchos a un mismo tiempo, tan conformes en los nombres como diferentes en las acciones, y vuelvo a decir y me afirmo que no he visto lo que he visto, ni ha pasado por mí lo que ha pasado. Y no se queda ahí. Cervantes hace que Don Álvaro Tarfe firme una declaración. Ante el alcalde del pueblo. Ante un escribano. Un documento legal, dentro de la ficción, en el que el personaje del libro falso reconoce oficialmente que el Don Quijote verdadero es el de Cervantes, y que el otro era una falsificación. Es la primera demanda judicial de la historia presentada dentro de una novela. Cervantes no podía llevar a Avellaneda a un tribunal real, no había leyes que protegieran al autor, así que se inventó un tribunal de papel. Y allí, en su propio juzgado de ficción, ganó el caso. Hay algo profundamente conmovedor en esto si lo piensas. Un hombre al que la ley no protegía, al que cualquiera podía robar impunemente, construyó con la única herramienta que tenía, las palabras, el sistema de justicia que el mundo real le negaba. Se hizo justicia a sí mismo en el único lugar donde tenía poder absoluto, dentro de su libro. Y todavía le quedaba el golpe final. El más doloroso. El más definitivo. Porque para asegurarse de que nadie, nunca más, pudiera robarle a su personaje, Cervantes tomó la decisión más dura que puede tomar un creador. Decidió matarlo. En el capítulo 74, el último de toda la obra, Don Quijote vuelve a su pueblo, enferma, recupera la cordura, y muere. Esto no era obligatorio. Cervantes podía haber dejado a su personaje vivo, vagando por los campos de la Mancha, listo para nuevas aventuras. Era lo más rentable. Era lo que el público quería. Un personaje vivo es un personaje que puede tener una tercera parte, una cuarta, una quinta. Pero un personaje vivo es también un personaje que otro Avellaneda puede robar. Así que Cervantes lo mató. Conscientemente. Para protegerlo. Y dejó escrito, por boca del narrador, uno de los finales más feroces y más tiernos de la literatura. Escúchalo. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él supo obrar y yo escribir, solos los dos somos para en uno. A despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Esa frase es, probablemente, la primera declaración de propiedad intelectual de la historia. No existe el copyright, no existe la ley, pero existe esto, un hombre diciéndole al mundo entero este personaje es mío, nació para mí y yo nací para él. Y ningún impostor de Tordesillas me lo va a quitar. Y fíjate en el desprecio quirúrgico, el escritor fingido y tordesillesco. Ni siquiera le da el favor de un nombre. Lo reduce a su máscara,
Tordesillesco, de Tordesillas, el pueblo falso, y a una pluma de avestruz grosera y mal delineada. En 2026 diríamos que Cervantes le hizo el destroy más elegante de la historia. Y lo dejó grabado en la última página del libro más importante de su idioma, para que durara 400 años. Pero aquí está la tragedia que casi nadie nota. Cervantes mató a Don Quijote para protegerlo de los ladrones. Y al hacerlo, lo perdió. Para siempre. Renunció a su propio personaje, al que más quería, para que ningún otro pudiera tocarlo. Es lo que haría un padre que prefiere perder a un hijo antes que verlo secuestrado y deformado por un extraño. Mató lo que amaba para que nadie más pudiera robárselo. Y lo más increíble de todo es que lo consiguió. Funcionó. Nadie volvió a escribir un Quijote falso. Avellaneda perdió. Pero hay una pregunta que Cervantes se llevó a la tumba sin poder responder, y que 4 siglos de investigadores tampoco han logrado contestar del todo: ¿quién diablos era Avellaneda? Porque tenemos sospechosos. Y uno de ellos tiene un motivo escalofriante. 410 años. Ese es el tiempo que llevamos intentando saber quién se escondía detrás del nombre de Alonso Fernández de Avellaneda. Es el mayor misterio sin resolver del siglo de oro español. Un caso abierto de hace 4 siglos. Y como en todo buen caso sin resolver, hay sospechosos. Te presento a los principales. Sospechoso número 1, Jerónimo de Pasamonte. Este es el candidato más sólido, defendido por uno de los mayores cervantistas de la historia, Martín de Riquer. Pasamonte era soldado, como Cervantes. Habían coincidido. Y Pasamonte escribió una autobiografía. ¿Y sabes qué? En la primera parte del Quijote, Cervantes había metido a un galeote, un delincuente, llamado Ginés de Pasamonte. Un personaje ridículo y rastrero. Imagina que un escritor famoso coge tu apellido y se lo pone a un criminal en el libro más leído de Europa. Imagina la humillación. Riquer encontró decenas de coincidencias de estilo entre la autobiografía de Pasamonte y el Quijote falso. El motivo es perfecto: venganza personal. Cervantes lo había ridiculizado, y él respondió robándole y humillando a sus personajes. Es el sospechoso con el móvil más claro. Pero no hay prueba definitiva. Sospechoso número 2, el círculo de Lope de Vega. Lope de Vega era el escritor más famoso y más rico de España. El rival absoluto de Cervantes. Y se llevaban fatal. Cervantes había hecho bromas sobre Lope en la primera parte del Quijote, y el prólogo de Avellaneda, casualmente, sale a defender a Lope con uñas y dientes. Algunos investigadores creen que Avellaneda era el propio Lope, o alguien de su círculo. El poeta Pedro Liñán de Riaza, por ejemplo, que era aragonés, lo cual explicaría los aragonesismos del texto. Y hay más nombres. Tirso de Molina. Bartolomé Leonardo de Argensola. Cristóbal Suárez de Figueroa. Cada uno con sus defensores, cada uno con sus pistas, ninguno con la prueba final. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que probablemente nunca lo sepamos. Que ese hombre, quienquiera que fuese, logró lo único que de verdad quería garantizar: el anonimato. Escondió su cara tan bien que 4 siglos de los mejores investigadores del mundo no han podido arrancarle la máscara. Hay una ironía perfecta en esto. Avellaneda quería robarle la fama a Cervantes. Quería ser el autor del segundo Quijote. Y en cambio, se condenó a sí mismo a ser el escritor más famoso de la historia, cuyo nombre no conocemos. Es famoso precisamente por ser anónimo. Pasará a la eternidad como una pregunta sin respuesta. Cervantes ganó incluso esa batalla. Porque hoy, cuando hablamos de Avellaneda, hablamos del hombre que intentó robarle a Cervantes y fracasó. Su única huella en la historia es su crimen. Y su castigo es no tener cara. Así que la próxima vez que cojas el Quijote, recuerda esto. Esa segunda parte que lees, la de Barcelona, la del mar, la de la muerte del caballero, la de la metaficción más adelantada de su tiempo, no es solo una obra maestra. Es una venganza. Es un hombre de casi 70 años, pobre, con una mano destrozada en la guerra, defendiéndose contra un cobarde sin rostro con la única arma que tenía, su talento. Avellaneda quiso destruir el Quijote. Y sin querer, lo perfeccionó.
Le dio a Cervantes el enemigo que necesitaba para convertir un buen libro en el libro inmortal. A veces, el villano es quien hace al héroe. Pero te he dicho al principio que esta historia tiene capas, y aquí va la última, la que abre la siguiente puerta. Porque para entender de dónde sacó Cervantes la fuerza para responder así, con esa elegancia, con esa rabia tan controlada, con esa capacidad de convertir la humillación en arte, hay que volver atrás. Mucho más atrás. A un momento de su vida en el que lo perdió todo. A un lugar oscuro, húmedo, sin salida. Porque hay una leyenda que dice que Don Quijote, el personaje, no nació en un escritorio cómodo ni en una biblioteca. Don Quijote nació en una prisión. Esa es la historia del siguiente vídeo. Nos vemos en el código oculto del Quijote.